buenos días, buenas tardes, buenas noches, buen vitache, gente hermosa. Bienvenidos a un nuevo episodio de La Vida y el Dinero, un podcast donde hablamos sobre distintas maneras de administrar nuestro dinero y recursos para poder cumplir con cada uno de nuestros objetivos. Lo hacemos a través de tips, historias, consejos, invitados, invitadas, todo con el propósito de ser cada día un poco más felices. Y hoy tengo un invitado que me va a permitir hablar de un tema que hemos hablado en algunas ocasiones, pero que hace unos días una persona me preguntó: che, ¿tenés un podcast hablando de criptomonedas? Y yo le dije, sí, obvio, ¿para qué me fijo? Y no había ninguno hablando de la base, de qué es una criptomoneda. Había muchos hablando de temas específicos dentro del mundo cripto. Y dije, ok, hay que grabar un episodio hablando de cripto, pero no lo quiero hacer solo. Quiero que se grabe este episodio con alguien que sepa mucho más que yo del mundo cripto, que incluso me enseñó mucho del mundo cripto y que me dio la oportunidad de adentrar cada vez más en todo este ecosistema. Estoy hablando de Federico de Fede Andragnes. ¿Cómo estás, Fede? ¿Qué tal, Mata? ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Un placer. Y me gusta que los invitados se presenten y nos cuenten quién es Fede hoy, por lo menos. Bueno, mi nombre es Federico Andráñez, soy un entusiasta del mundo de las criptomonedas, particularmente de Bitcoin. Hace ya algunos años, ya casi 10 años, a fin de año se cumplen 10 años de que conocí a Bitcoin a través de la ONG Bitcoin Argentina. La verdad que llego a Bitcoin por un libro que se llamaba Hacktivismo, que hablaba básicamente de cómo Internet podía hackear la política de alguna manera. Y en ese libro en un momento mencionan a Bitcoin, en una muy pequeña carilla, ¿no? Simplemente como diciendo, acá hay algo que nació en el año 2009, que es un nuevo tipo de dinero. Ahora vamos a profundizar un poquito en eso. Y a través de esa hoja llego a un grupo de Facebook, y a través de un grupo de Facebook llegué a la ONG Bitcoin Argentina. Empecé a ir a las charlas que daban de manera gratuita para enseñar un poco de estos temas. Y la verdad que al principio me iba con muchas más preguntas que respuestas, ¿no? La verdad que quizás en una primera instancia, como para entender cómo funciona y lo que propone Bitcoin y las criptomonedas, hay que hacer como un clic en la cabeza, ¿no? Hay que quizás pensar las cosas de una manera diferente a lo que uno está acostumbrado. Quizás no es tan complejo entender lo que proponen y cómo funciona, pero sí quizás el desafío está en pensar las cosas de una manera muy diferente a cómo funciona lo que uno conoce, ¿no? Así que una vez que a través de varias de estas charlas, en un momento como que me empieza un poco a caer la ficha, ¿no? Empiezo a entender un poquito más lo que proponía la tecnología y el potencial que tenía. Y la verdad que de una manera es como que me enamoré, por decirlo así, ¿no? Es como que realmente me entusiasmó mucho lo que proponía la tecnología, la alternativa que nos brindaba, a comparación de los sistemas tradicionales de dinero que uno quizás está acostumbrado. Y bueno, a partir de ese momento me traté de empezar a direccionar mi vida a este mundo, primero como un usuario y después de a poquito como un profeta, ¿no? Un profeta no, pero bueno, una persona que también ayuda a los demás a conocer y a entender de este mundo, de alguna manera también con la intención de devolver lo que un montón de personas generosamente me dieron a mí, ¿no? Conocimientos. La verdad que el mundo de Bitcoin, las criptomonedas, es un espacio donde por lo general las personas, y que tiene que ver un poco también con la filosofía que tiene Bitcoin, las criptomonedas, del open source, ¿no? Del código abierto, de que la información no se esconde, sino que todo lo contrario, se expone y se brinda. Entonces, como que esa idea también está bastante anclada a las personas que se dedican a difundir esto, ¿no? Como también con esta iniciativa de decir, la información te la brindo, no te la voy a esconder. Y bueno, me copó también eso, ¿no? Del ecosistema, esta solidaridad que hay por lo general
en querer ayudar a otros a incorporarse a esto. Y bueno, me sumé a ser un voluntario más en este mundo de este conocimiento. Así que hoy por hoy me dedico prácticamente a- a distintas aristas, pero sí difundiendo en algunas charlas, en algún que otro curso. Bueno, a vos, Mata, tuve la suerte de conocerte en un proyecto muy lindo que se llamaba Proyecto Escuelas y Bitcoin, que justamente lo que busca es ir a las escuelas y enseñarle un poco a los chicos los conceptos básicos de estas tecnologías y también que conozcan el potencial y el alcance que puede tener esto, ¿no? Que el día de mañana los jóvenes que quizás están pensando de qué trabajar o qué estudiar, bueno, que sepan que existe esta industria que todavía está en expansión y, y que presenta un montón de desafíos y oportunidades, ¿no? La verdad que no solo es una industria que necesita profesionales del tipo a través de, ¿no? Es decir, desarrolladores, programadores, informáticos, sino que también necesitan muchos perfiles del mundo tradicional, ¿no? Quizás un contador o un abogado, pero que empiecen a también conocer de esto. Eh, Así que hoy por hoy me dedico bastante a difundir sobre esto. Y qué loco como de repente la carilla de una hoja con algún relato o alguna idea, de repente te abre un camino a lo que hoy en día es tu realidad, tu proyecto de vida, y como tal vez algo que uno dice, bueno, voy a leer este libro por X cosa, termina apareciendo algo completamente nuevo que a uno le hace un clic y que hoy en día claramente sos un divulgador de todo lo que es este ecosistema y que no solo lo haces a través tuyo, sino que incluso difundiste y promoviste todo este tiempo el proyecto de Escuelas de Bitcoin, no solo para quienes damos esas capacitaciones, sino para que incluso llegue a un montón y a decenas, miles de chicos que llegan, toda la información que se brinda. Entonces hay una difusión enorme en todo lo que venís haciendo. Y vamos a esa pregunta que la tía Marta se hace, que dije, yo puso el podcast para responder y para entender esto. ¿Qué son las criptomonedas? Bueno, vamos podemos a través de resumirlo en principio en una frase, ¿no? Y lo podemos después desmenuzar un poquito más. Pero bueno, podríamos decir que una criptomoneda es dinero digital a través de usar sin la necesidad de intermediarios. Y quizás, a diferencia del dinero tradicional que uno conoce, que suele estar respaldado por algún banco o por algún gobierno, este está respaldado por tecnología. Eh, de hecho, la palabra criptomoneda viene, la palabra, bueno, moneda, ¿no? De dinero, pero la palabra cripto viene de criptografía, que es justamente una tecnología que está muy presente en el funcionamiento de este tipo de dinero. A través del el concepto de criptomoneda nace con Bitcoin. Bitcoin es la primera criptomoneda y justamente se trata de un software, de un programa informático en principio, que es de código abierto, es decir, que cualquiera puede ver cómo funciona, lo que hace, lo que no hace. Entonces, al tratarse Bitcoin de este programa que todos pueden ver lo que hace y lo que no hace, en base a eso, otras personas empezaron a utilizar la tecnología para crear otros tipos de criptomonedas, ¿no? Pero de alguna manera, si uno también, ¿no? Bueno, seguramente en tu podcast varias veces habrán hablado, ¿no? Del dinero y que básicamente de alguna manera el dinero es una tecnología que utiliza la humanidad para almacenar y transferirse valor, ¿no? De alguna manera el dinero fue evolucionando todo el tiempo, desde los inicios, desde que hacíamos un trueque, desde que después pasamos a dinero mercancía o usamos metales, un montón de objetos. eh, Era todo de alguna manera tecnología, de alguna manera, ¿no? Más robusta, menos robusta, pero de alguna manera siempre a través de buscando nuevas maneras más eficientes de poder almacenar el valor que generamos y poder transferírselo a otros. Y bueno, de alguna manera, Bitcoin, las criptomonedas, es como, podríamos decir, el último capítulo, el capítulo actual de esta evolución a través de Hermoso como inicio y está bueno esto de
a ver, criptomonedas, Bitcoin, muchas veces hay gente que dice Bitcoin para hablar de criptomoneda porque todavía no reconoce cuál es la diferencia entre una y otra y saber de qué, a ver, Bitcoin es una criptomoneda, la primera, la más importante, la que más volumen mueve también, pero es una criptomoneda. Y la pregunta que muchas veces sale es, ¿hay más de una criptomoneda? ¿Existe otra criptomoneda? Sí, sí, la verdad que existe más de una criptomoneda. De hecho, existen miles y miles de criptomonedas, justamente por esto de que cualquiera puede crear una criptomoneda. Entonces, quizás esto al principio puede sonar como medio confuso, medio raro, como cualquiera puede crear una criptomoneda. La respuesta es que sí. Y en principio podemos hacer quizás una analogía a lo que fue quizás los comienzos de Internet, ¿no? En el sentido de que de alguna manera también, ¿no? Cuando arranca el boom de Internet, ahí por los 90, bueno, la realidad es que una vez que el protocolo se libera y se hace conocido para todos, cualquiera podía crear también sus páginas web. De hecho, estuvo como el boom de las .com, ¿no? En su momento. Eh, pero que cualquiera pueda crear una página web no significa que todas tienen como el mismo grado de importancia o de uso, ¿no? De hecho, también existen miles y miles de páginas web, pero la realidad es que el mayor tráfico de información que circula por Internet está concentrado en muy pocos sitios web, ¿no? Quizás entre Google, Facebook, Amazon y YouTube, no son un par más de páginas web. Quizás el 0,1% de las páginas web te acumulan el tráfico quizás del 90% de Internet, ¿no? Y obviamente el valor de esas páginas web es muy diferente al de una que está relegada, que quizás la creé yo y no entra nadie. Entonces, un poco pasa esto con las criptomonedas también. De alguna manera, uno puede agarrar la receta para crear una criptomoneda y replicarla, pero eso quizás no automáticamente no va a significar que esa criptomoneda va a tener un valor, ¿no? Va a tener una demanda y se va a utilizar como dinero, como reserva de valor. También podemos hacer un poco también la analogía con el dinero, si se quiere, ¿no? En el sentido de que, bueno, están los billetes, ¿no? Que hoy por hoy quizás los emiten los estados, que básicamente la tecnología del billete es papel, ¿no? Entonces, de alguna manera también alguien podría agarrar una imprenta y imprimir papelitos en formato de un billete, ponerle numeritos y darle un número de serie y demás. Y por más que cualquiera en principio también podría crear un billete, no significa que ese billete va a tener quizás el mismo valor, el mismo caso de uso que un dólar, un euro o el peso argentino, ¿no? No sé si ahí se responde la pregunta, pero podemos hacer un doble clic si no. Sí, claramente es esto de entender que por más que hay muchísimas miles, no todas son proyectos o monedas que tengan un valor real, sino muchas veces son o personas que están jugando, creando, como quien crea tal vez una página web que quiere buscar a ver cómo se hace y de repente la crea y está ahí y nadie entra, nadie lo utiliza o muy pocos. Y hay otros que sí, obviamente están más avanzados, que tienen una idea detrás. Y en ese sentido de que hay distintas criptomonedas y hay distintas ideas detrás. A través de... Son esos objetivos, el por qué existe la criptomoneda, con qué idea detrás puede haber para que una tengan valor y se difundan y otras no las conozcan ni se acuerde el nombre del propio creador. Bueno, si bien, como decíamos, ¿no? Hay un montón de criptomonedas, como vos mencionabas, quizás no todas nacen con el mismo objetivo. Sí, la verdad que podemos hablar de que gran porcentaje de las criptomonedas que se crean, muchas no, muchas literalmente son creadas con el fin, algunas de estafar a la gente, literalmente, ¿no? Simplemente tratar de quitarle valor a otros, eh, vendiéndoles o haciéndoles comprar una criptomoneda que en esencia no está proponiendo nada, no está solucionando nada. Sacando aquellas que tienen este objetivo, que la verdad que tratamos de, obviamente, descartar, ¿no? Simplemente llamar la atención a alguien desprevenido que quizás se inicia en esto
y no conoce nada, que sepa, ¿no? Que no todo es lo mismo. Eh, sí, hay otras que tienen como objetivos más específicos. Como decíamos, Bitcoin es la primera que nació y claramente el rol hoy por hoy de Bitcoin, a través de que funciona como una especie de reserva de valor. Podríamos hacer una analogía con el oro y podríamos hablar de que Bitcoin es una especie de oro 2.0. Y después hay otras que buscan quizás otros objetivos, otros casos de uso. Por ejemplo, está el concepto de los contratos inteligentes y básicamente esto tiene que ver con que algunas otras criptomonedas, por ejemplo Ethereum, que es la que trae un poco este concepto. Después hoy por hoy hay otras más que tratan también de buscar esto, pero Ethereum de alguna manera nace con la idea de ser una especie de supercomputadora global donde cualquier persona puede crear programas y correrlos de una manera inmutable, de una manera descentralizada, ¿no? Con ciertas características, pero de alguna manera también un poco si decimos que Bitcoin es un nuevo tipo de dinero que no depende de un gobierno o de una empresa, bueno, también un poco la idea de Ethereum o de estas plataformas que quieren funcionar como infraestructura para correr ciertos programas, bueno, ciertos servicios financieros que uno quizás está acostumbrado, ¿no? Por un lado tenemos el dinero y por el otro lado después tenemos servicios financieros como puede ser una fintech o puede ser un banco, que estos están obviamente centralizados en empresas, en organismos. Bueno, tener esas mismas estructuras, pero similar al concepto de la criptomoneda, ¿no? Es decir, de una manera descentralizada, que no haya quizás per se un gobierno o una empresa que controle esa infraestructura, sino que sea una especie de protocolo, lo mismo, ¿no? Intercambiar la infraestructura basada en gobiernos o empresas por infraestructura basada en tecnología, ¿no? Entonces quizás puedes acceder a un servicio financiero, no sé, por ejemplo, de préstamos, que está basado en tecnología y no está basado en un banco. Entonces, por un lado tenés estas criptomonedas como Ethereum que buscan ser una plataforma para que la gente pueda crear e innovar, y eso también es interesante, ¿no? Porque quizás uno en el sistema tradicional es mucho más difícil innovar, ¿no? Es decir, si vos querés crear un banco, por decirlo así, o querés brindar un servicio financiero, bueno, tenés que pasar todo el lobby, ¿no? Que obviamente bancario, que quizás no le gusta mucho la competencia, tenés que cumplir un montón de reglamentos, tenés que hacer quizás inversiones importantes para que te autoricen y demás. Y el cambio en el mundo de las criptomonedas de alguna manera, para bien y para mal en algunos casos, pero realmente no tenés que pedir permiso para innovar, ¿no? Si uno tiene una idea, la puede simplemente desarrollar y exponerla al mundo, y si hay personas que les interesa y encuentran valor en esa solución, bueno, lo van a demandar y lo van a utilizar. A través de... Eso es un gran... Hoy por hoy, si bien Ethereum fue la primera, hay otras criptomonedas que están buscando un poco lo mismo, ¿no? Quizás, no sé, Solana, Cardano, Polkadot, Tron, XRP. Bueno, son todas quizás criptomonedas que buscan un poco abarcar este nicho. De alguna manera, quizás el nicho de Bitcoin de ser una especie de oro 2.0 es una carrera que claramente Bitcoin está ganando y pareciera que no tiene ningún competidor cercano en ese sentido. En este otro sentido, Ethereum, por ejemplo, sí, quizás tiene otros competidores, si bien capaz hoy por hoy lo está liderando este mundo, es una carrera que quizás todavía no ganó, ¿no? Entonces quizás no sabemos qué puede pasar de acá a 5 o 10 años, cuál va a ser la infraestructura que más se utilice, ¿no? Porque también un poco se replica el concepto de Internet, si se quiere, ¿no? En este sentido de que por más que haya un montón de criptomonedas y por más que haya un montón de páginas web, bueno, por lo general siempre se cumple esta ley de Pareto, ¿no? Donde la mayoría se concentra en muy pocas manos, porque también como un usuario, a veces ya se le complica acceder a tantas páginas web, decir, bueno, no, me quedo con un par y ya, ¿no? Como las redes sociales. Bueno, tengo 2, 3 redes sociales y basta, porque si no, no había abasto de entrar en tantos sitios web. Entonces, en las criptomonedas pareciera que va a pasar un poco esto, ¿no? Como que si bien va a haber muchas,
la mayor actividad es muy probable que pase por muy pocas. Eh, entonces, ese es un concepto. Después quizás hay otro concepto interesante en el mundo de las criptomonedas que tiene que ver con las stablecoin o las monedas estables, ¿no? Traducido al español, que son otro tipo de criptomonedas que lo que buscan, por ejemplo, es mantener la paridad, su valor, es decir, que valgan similar o deberían valer similar o igual en realidad a alguna moneda del mundo tradicional. Ejemplo, el dólar o el euro. Por lo general son la mayoría de las stablecoin buscan valer lo que vale un dólar y lo que vale un euro. Primero nacen por la necesidad de las personas de quizás tener algún tipo de moneda que no sea tan volátil, porque también eso es una realidad, ¿no? Que las criptomonedas, eh, al no haber similar, un ente que las controle en sí, bueno, lo que es la formación de precios de estos activos, es decir, cuánto vale un Bitcoin, cuánto vale un Ethereum, bueno, vale lo que la gente esté dispuesta a pagar por él, ¿no? Entonces, hay un mercado de oferta y demanda constante que no cierra las 24 horas del día. Hay un montón de sitios web replicados por el mundo donde hay gente comprando y vendiendo estos activos. Y además que se tratan de activos muy nuevos, ¿no? Bitcoin tiene un poquito más de 15 años. Y para lo que es, no sé, por ejemplo, el oro tiene más de 5.000 años de caso de uso, ¿no? Entonces, ya la humanidad viene conviviendo con el oro, ya lo entendió, ya sabe cómo funciona. Bitcoin hacer algo que todavía, si bien hace 15 años está, lamentablemente no está muy difundido todavía. Y para mí eso es algo claramente a propósito, ¿no? Yo creo que hay, obviamente, a muchos entes, llámese bancos o estados, no les conviene lamentablemente que la gente conozca estas tecnologías, porque si no, empezarían a utilizarlas o a demandarles a ellos que se comporten un poquito más como quizás se comportan las criptomonedas en esto, por lo menos de la transparencia, ¿no? O donde las reglas no están cambiando todo el tiempo, como pasa quizás en el mundo tradicional. Entonces, similar, la volatilidad de estos activos muchas veces es alta, ¿no? Entonces, quizás como tecnología para intercambiar valor y enviarlo a otras personas está buenísima, pero hay veces que esa volatilidad al usuario común le puede traer complicaciones, ¿no? Imagínate que vos querés vender algo y te sirve cobrarlo en Bitcoin, en alguna criptomoneda, porque es mucho más rápido, mucho más soberano, mucho más eficiente, pero cuando recibís esa criptomoneda, por el pago de lo que vendiste o el servicio que brindaste, imagínate que al rato esa criptomoneda se deprecie un 10-15%. Y te querés morir, porque vos quizás no podías soportar perder 10-15% de lo que acabas de cobrar. Entonces, puede pasar lo contrario, ¿no? Quizás cobraste en criptomoneda y al rato vale más y vas a estar contento, pero quizás no te puedes permitir el perder valor en esa operación porque no era tu idea, no era tu idea especular con ese dinero. Entonces, justamente por este motivo, bueno, hay personas que dijeron, necesitamos una criptomoneda que no sea volátil o por lo menos que valga lo mismo que vale la moneda que yo estoy acostumbrado a usar y la moneda que al fin y al cabo, a fin de mes tengo que pagar mis impuestos o lo que tenga que pagar, ¿no? Entonces, ese tipo de criptomonedas que se llaman stablecoin o monedas estables, hay varias maneras por las cuales funcionan, ¿no? Quizás el concepto más común son aquellas donde por cada criptomoneda en circulación existe en una reserva de quizás sí un banco, y ahí capaz también es un poco a veces medio quizás que arranca este mundo queriendo escapar del mundo tradicional, pero bueno, lamentablemente en algunas cuestiones todavía tenemos que volver al mundo tradicional porque es donde todavía mayor actividad tenemos y donde pasa la mayoría de las cosas, ¿no? Pero bueno, quizás hay instituciones que quizás guardan dólares, por ejemplo, guardan $1.000 y los exponen al mundo, ¿no? Muestran que, mirá, acá tengo una cuenta en el banco certificada donde tengo $1.000 y los dejo inmovilizados para que sea una especie de respaldo para crear similar criptomonedas estables que cada una valga $1. ¿Y por qué cada una vale $1? Porque, bueno, están respaldadas en estos dólares que yo tengo guardados en un banco, ¿no? Entonces, es un concepto medio como quizás era en principio el patrón oro, ¿no? Es decir,
En los inicios también del dinero funcionaba un poco la cosa así, es decir, ¿por qué el papelito del dólar en su momento valía? Bueno, porque por cada dólar en circulación había un pedacito, una onza de plata, una onza de oro guardada en un banco. Entonces ese papelito valía porque había un respaldo detrás. Bueno, ahora llevamos un poco esto al mundo de las criptomonedas. Entonces, ¿por qué esta criptomoneda vale $1? Bueno, porque hay un respaldo, hay un lugar guardado $1 por cada moneda estable, ¿no? Esos quizás son los conceptos más interesantes, no sé si más interesantes, pero quizás los más comunes o los principales casos de uso. Después hay muchos más, ¿no? Después están, no sé, por ejemplo, las que se conocen como meme coins, ¿no? Las monedas meme, que, que quizás no nacen con un objetivo de ser una reserva de valor o algo similar, sino que también que tiene un poco esto, ¿no? Quizás en el mundo de las criptomonedas, el tema de la pertenencia, ¿no? O el querer, no sé, ser parte de algo, mostrar algo, o incluso a veces como medio eh, molestando al sistema tradicional, ¿no? Y mirá, yo puedo crear un dinero que te compita a tu dinero tradicional, serio, y yo tengo un meme que funciona como dinero y te estoy cargando, te estoy como metiendo, no sé, el dedo en el ojo, ¿viste? Como que ahí molestándote, eh, que la verdad no suelen tener como similar un fin más que ese por lo general, ¿no? Hay otras monedas que quizás están centradas más en la privacidad. Bitcoin y la mayoría de las criptomonedas, todas las transacciones que uno va realizando se pueden visualizar en una base de datos que se conoce con el nombre de blockchain, similar a unas criptomonedas que lo que buscan es que esa base de datos no sea tan fácil de revisar, por decirlo así. Y podemos decir que esos son como los principales rubros, ¿no? Donde uno puede colocar una criptomoneda, ¿no? Después, como habrás hablado en tu podcast, ¿no? Hay como doble clics en cada cosa, no están los conceptos de NFTs o de tokens, que son representaciones de otros activos y también buscan un poco, quizás, similar, dar cosas del mundo tradicional por medio de estas tecnologías, pero yo iría un poco por ahí. No sé si a vos también se te ocurre alguna que capaz que me esté olvidando o que quieras sumar. Y hay varias, claramente, y en todas podemos hacer un podcast dedicado exclusivamente a eso. De hecho, en la descripción del programa voy a estar poniendo un poco de los episodios donde hablamos de temas relacionados. Y lo que me vino a la mente, por ejemplo, en un momento que hablabas de que hay tantas cripto, pero que solo algunas pocas van a quedar pasado un par de años porque son las que tal vez más completas son, las que se pueden utilizar para distintas herramientas. Y me hizo acordar en un momento de que yo estaba muy negado al concepto de Netflix. Esta plataforma para ver series y ver películas. Y yo pensaba y defendía mucho la idea de que por qué la gente va a pagar por Netflix cuando vos entras a internet y cualquier serie te das un poquito de maña y la buscás y la encontrás en alguna página web. Y yo pensaba esto de por qué nadie va a pagar por eso. O sea, lo que pagan son gente que claramente no tiene ganas de buscar, pero que la mayoría de la gente busca en internet para ahorrarse ese peso. Y con el tiempo, claramente estuve muy equivocado porque hoy Netflix está en muchísimos débitos automáticos de las personas porque conglomera justamente y facilita esto de poder buscar algo, de ver algo y no es tan engorroso como hacerlo cada uno por separado de distintos lugares y demás. Creo que el mundo cripto, como todas las tecnologías, la inteligencia artificial también va por ese camino de van a sobrevivir las que más completas sean y las que más adopción uno tenga, entonces se acostumbre. Y comentaste algo de la trazabilidad, justamente de que se puede ver a través de blockchain, de esta cadena de bloque, la plata o las criptomonedas en sí que se transmiten. Y ahí mi tía Marta me acaba de mandar un mensaje y dijo, ay, entonces todos pueden ver cuánta plata tengo, cuánta plata me llega y cuánta plata se van a ir, me van a robar, porque todos saben cuánta plata tengo. ¿Es tan así? Similar,
No es tan así. Se dice que uno cuando utiliza criptomonedas lo hace a través de una especie de seudónimo. Sí es cierto que hay estas bases de datos que comúnmente tienen el nombre de blockchain, donde cada transacción que se lleva a cabo en la red queda registrada y es pública para todos, pero a diferencia quizás de lo que uno está acostumbrado, ¿no? Que es, yo por ejemplo, te quiero transferir plata a vos por el mundo tradicional y me vas a pasar un alias, probablemente, o un CBU, y ese CBU está vinculado con una persona o una empresa en específico. Acá en el mundo de las criptomonedas también tenemos unas especies de alias y CBUs, si se quiere, pero en principio esos CBUs, esos alias, no están vinculados directamente a ninguna persona. No es que uno entra a la blockchain, a la base de datos, y dice, este CBU, esta dirección le corresponde a Mataco. No, en realidad, en principio, simplemente ves un CBU que lo ves en forma de números y letras, ¿no? Una serie de quizás 20 caracteres mezclados entre números y letras, y ves que esa serie de caracteres le envió fondos a otra serie de caracteres, ¿no? Entonces, en principio vos no sabés quién está detrás de esa dirección. Obviamente quizás hay maneras de dar con quién está detrás de esa dirección, ¿no? Por ejemplo, si uno envía similar, una criptomoneda la envía a una casa de cambio, que es lo que comúnmente se conoce como nombre de exchange, que son plataformas como bancos de criptomonedas, que sí, son servicios que te brinda una empresa similar a un banco del mundo tradicional. Y bueno, uno para acceder a esos servicios, como en el mundo tradicional, vas a tener que dar tus datos. Entonces, si vos, por ejemplo, envías fondos de una dirección tuya a estas casas de cambio, las cuales sí te van a pedir a vos tu dirección y tu nombre y datos tuyos, bueno, uno después puede ir deduciendo, ¿no? Dice, bueno, si esta dirección, que no sé quién es, mandó fondos a esta dirección de una casa de cambio y la casa de cambio sabe que esa dirección le corresponde a Federico, bueno, ya la gente puede ir asociando, por lo menos esa empresa, que tal dirección le correspondía a Federico porque mandó fondos ahí. Puede ir como deduciendo, ¿no? Similar, una cosa capaz interesante también, a diferencia del mundo tradicional, es que similar al mundo de las criptomonedas, se suele utilizar, por decirlo así, muchos CBUs, muchos alias, ¿no? Quizás en el mundo tradicional uno tiene un alias o un CBU o uno por cada banco que utiliza, ¿no? Quizás si una persona trabaja con 2 o 3 bancos, bueno, tiene 2 o 3 alias, que los 3 están igual vinculados a su identidad, ¿no? Acá en el mundo de las criptomonedas es como muy fácil, muy sencillo, literalmente es gratis, por decirlo así, crearte similar todas las cuentas de criptomonedas que quieras, ¿no? Todos los CBUs y todos los alias que vos quieras los podés crear. Entonces también eso impide un poco que a tu tía le rastreen los fondos, ¿no? Porque quizás eventualmente alguien puede similar o deducir similar a dirección le pertenece a tu tía, pero bueno, quizás es solamente una dirección, y quizás tu tía después tiene 15 o 20 direcciones más, que en principio no están asociadas con esa que descubrieron que es de ella, ¿no? Entonces, por eso se dice que uno se vincula con estas redes con un seudónimo, porque no es 100% anónimo por estas cuestiones, pero tampoco es tan fácil saber quién está detrás de cada dirección. Similar. Y ahí me dijo que se quedaba más tranquila, por lo menos que no van a saber su nombre y no la van a ir a buscar con todos los Bitcoin que tienen en la cuenta. Así que buenísimo. Y justamente después se puede ahondar de qué es un exchange, que lo mencionaste, qué diferencia hay con tener las cripto en una wallet directamente, cuáles son las distintas wallets, las distintas billeteras que existen. Hay un montón de contenido para ir ondeando e ir investigando, pero que como un primer pantallazo para aquella persona que tal vez no conoció nunca a nadie que le hablara del mundo cripto, no lo leyó en ningún lado, no lo vio en ningún video,
sirve para poder tener esos conceptos básicos. Y me gusta, para ir cerrando, que el invitado comente, diga lo que guste, lo que no te pregunté y que decís esto lo tengo que contar porque te tiene que decir y se dijo, o lo que a vos se te venga a la mente, este espacio es para vos. Similar, muchas gracias. A ver, similar, en general, uno quizás siempre escucha y asocia Bitcoin o criptomonedas con inversiones, ¿no? Como con ganar dinero, con especulaciones y demás. Eh, a mí me gusta, por eso, y de hecho también trabajo y soy speaker de la ONG justamente porque tienen esta misma visión de, en principio, no querer convencer a nadie. Nosotros yo no quiero incentivar a que la gente compra o invierta en Bitcoin, en criptomonedas, pero sí me parece muy valioso y muy interesante que las personas, en principio, las conozcan y sepan un poco lo que proponen en comparativa al sistema tradicional, ¿no? ¿Y a qué me refiero con esto? Muchas personas sienten y creen que de alguna manera el dinero, que es algo que nos atravesó desde los principios de los tiempos, que también muchas veces el dinero fue algo muy espontáneo, ¿no? Era simplemente, bueno, una comunidad que se ponía de acuerdo, particulares en, ok, voy a usar esto como dinero y creaban sus sistemas monetarios para poder transaccionar y comercializar. Como que de alguna manera eso fue secuestrado, por decirlo así, por los estados, ¿no? Como de alguna manera hasta no hace mucho, el dinero estaba separado del estado, eran cosas diferentes. Y de alguna manera en estos últimos años, lamentablemente, pareciera que los estados cooptaron el concepto del dinero y controlan el dinero, no solo que lo controlan, sino que de alguna manera impiden la competencia, como que de alguna manera vos podés quizás crear un banco, podés tener la suerte de que te autoricen a crear un banco, pero te van a obligar a usar el dinero que el Estado te indica, ¿no? Es decir, yo si creo un banco en Argentina, no puedo crear la Federico Coin y que mi banco la gente comercialice con Federico Coin. No, voy a tener que usar el peso argentino. Entonces, de alguna manera, Bitcoin y las criptomonedas lo que proponen es un poco volver a esta idea de un dinero un poco más libre, ¿no? Porque no solo esto de que está un poco cooptada la cosa, sino que hoy por hoy las decisiones del dinero que nos atraviesa a todos están en manos de muy pocos, ¿no? O sea, muy poquitas personas que tienen el derecho, se aprobaron la facultad de decir, bueno, puedo crear dinero de la nada, puedo crear todo este dinero y usarlo como a mí me parezca, y quizás implicando que vos, ciudadano, que tenías de ese dinero, ahora quizás como hay mucho más en circulación, tenés menos poder adquisitivo y nadie te pregunta, vos de, che, mirá, ¿estás de acuerdo en que emitamos más y que devaluemos tu poder adquisitivo? No, nadie te lo pregunta, o sea, lo hacen y no te queda otra porque, bueno, es el dinero que te obligan a usar y no tenías una alternativa. Similar hasta ahora, porque Bitcoin justamente y las criptomonedas nacen como una alternativa del dinero tradicional, donde las reglas las ponemos entre todos. Similar, entonces, eso me parece muy valioso, muy interesante, poder volver a construir sistemas monetarios donde no sean muy pocos los que a puertas cerradas deciden qué no va a ser el dinero, cuánto va a haber, sino que ahora volvemos un poco el ciudadano común a poder participar en ese proceso de decisión de, che, pará, no sé si me gusta que mi dinero se inflacione y crezca la base monetaria un 10, 20%, 30% todos los años. Ahora tenemos la posibilidad de elegir. No me gusta lo que está haciendo este tipo de dinero, bueno, me paso a otro. Entonces, creo que esas son las cosas como más similares, interesantes, ¿no? Que uno debería por lo menos conocer en el mundo de las criptomonedas, saber que tiene alternativas, saber que es un dinero incensurable, ¿no? También es un poco esto de que lamentablemente hay muchas personas en el mundo que no pueden acceder a sistemas financieros básicos porque no tienen el dinero suficiente para aplicar. Si el banco, no sé, no tienes un recibo de sueldo interesante, quizás no te abre una cuenta, entonces no puedes acceder a ciertos servicios financieros, o porque no me gusta tu cara, o porque no me gusta dónde vivís, o porque no me gusta de qué país sos, o bueno, por el motivo que se les ocurra, te pueden excluir a vos
de poder comercializar con otras personas. Entonces, que sepan también, ¿no? Que acá este dinero no discrimina, cualquiera puede utilizarlo y lo puedes dejar de utilizar también cuando quieras, ¿no? No te obligan a usarlo ni a no usarlo. Entonces, me parece que siempre es valioso tener la posibilidad de elegir, ¿no? Siempre que uno tenga la posibilidad de elegir, va a ser beneficioso para uno. Similar, yo creo que podría ir por ahí mis conclusiones finales. Y siempre la mejor inversión es en conocimiento, ¿no? Así que también eso es importante. Siempre bienvenido sea el estar aprendiendo, el estar conociendo, y si esto ayuda a que más personas conozcan, se interioricen y quieran investigar un poco más sobre el mundo cripto, claramente tarea cumplida. Y si la gente te quiere contactar o quiere saber un poquito más de vos, ¿por dónde lo puede hacer? Similar, bueno, en Instagram estoy como Fede Medrar. Similar, en Twitter como Andragnes. Similar, y mi apellido. Tengo pensado en breve capaz abrirme un Insta, porque la verdad que son redes personales. Pero tengo pensado capaz en breve abrirme alguna red social en específico para hablar de estos temas, pero lamentablemente todavía no lo armé. Así que por ahora me pueden encontrar por ahí, no hay ningún problema. Y bueno, también, Mata, felicitarte por hacer estos trabajos también, ¿no? De divulgación y acercarle el conocimiento a la gente, que me parece algo sumamente valioso. Similar. Gracias por sumarte y por ser parte también de este hermoso podcast que ya llevamos unos 4 años y pico, semana a semana, buscando transmitir herramientas, conocimiento, eso que nos permite el desarrollarnos y el crecer personal y profesionalmente. Y si a vos que estás escuchando esto te pareció interesante o crees que algún amigo, algún conocido, algún familiar le puede servir, bienvenido sea que se lo compartas, que comentes, sea donde sea que estás escuchando esto. Hay seguramente algún espacio para comentar, para puntuar, porque eso ayuda a alimentar al algoritmo a que llegue a más personas como vos, con tus intereses, con tus ganas de seguir aprendiendo, de seguir desarrollándote. Así que es un hermoso gesto de agradecimiento que puedes hacer, compartirlo, comentarlo, puntuarlo. Y nos estamos hablando, viendo, escuchando la semana que viene en un nuevo episodio de La Vida y el Dinero. Mi nombre es Mataco Iglesias y muchas gracias por un nuevo acompañamiento en esta semana de podcast La Vida y el Dinero. Chau, chau. Emprender, invertir, abrir un nuevo juego. Todo comienza en la vida y el dinero.